Vale, hemos hecho el contexto para que la gente entienda la persona, la grandeza de Antonio a nivel técnico, ¿no? Y después, Manolo, la etapa, cuando pasó todo esto, de esta revolución y tal, ya llegó a las japonesas, implantaron la Honda, las Yamaha, luego Aprilia se quedó el motor este de Rotax, se quedó Aprilia y lo evolucionó con Gigi, con Jan Till, después con Gigi, pero después hubo otra faceta de Antonio que fue ya estar tocando las ondas de 2,5 y las ondas de 500, Manolo. ¿Cómo fue el papel de Antonio cuando llegaba a un box de una moto japonesa con los japoneses y cómo interactuaba él con los japoneses, Manolo? Bueno, muy bien, con Antonio era imposible no interactuar bien, ¿vale? Era imposible. Era una persona que con un profundo conocimiento digamos, las condiciones físicas de las motos, como de los trabajos, cómo funcionaban y por lo tanto, la mayoría de los japoneses quedaban admirados cuando hablaban con Antonio. Antonio hablaba bien inglés, muy bien inglés, los japoneses normalmente venían al mundial también, y por lo tanto mantenían muchas conversaciones, ¿no? Ellos demostraron en muchas ocasiones su admiración por Antonio como persona. Y de alguna manera, Antonio lo que realmente hizo, digamos que el producto eh, más importante que Antonio aportó al equipo con las ondas, tanto en 2,5 como en 500, fue un software que ideó que fueron los primeros pasos para lo que es hoy en día la telemetría y la electrónica, ¿vale? Porque Antonio fue el que empezó a tomar con un programa datos del comportamiento del freno, del comportamiento de las horquillas, del comportamiento del motor, etcétera, etcétera. Empezó con pocos digamos, datos, ¿no? Pero a medida que vaya evolucionando y vamos avanzando, cada día se complicaba más. Hizo un programa extraordinario, muy bueno, que durante mucho tiempo los equipos venían a comprárselo, se los vendía, ¿vale? Incluso algún equipo de Fórmula 1 también llegó a probarlo. Él hubo una época en la época que estuvo en Selex, que entabló mucha amistad con Emerson Fittipaldi, que estuvo en la fábrica de Selex mirando los coches que había, ¿no? Y tal. Y hizo amistad con él. Era muy fácil hacer amistad con Antonio, realmente muy fácil. Y nunca había críticas, crisis de relación no había jamás, por lo tanto es muy fácil, ¿no? Entonces, Antonio, en realidad lo que aportó muy importante fueron los datos, es decir, la información, porque los japoneses no nos dejaban hacer nada en las motos, prácticamente nada, ¿no? Incluso para montar en esta NSR el año 86, que fue la primera que empezó a rodar el sitio, para montar el boomerang, pues tuvo que pedir permiso, informes, comités, bueno, una historia para una S de aluminio, ya me dirás. Al final lo aprobaron, pero tardaron 6 meses. No nos dejaban cambiar las horquillas, nada prácticamente. Mira, la Honda, la NSR, sí que era realmente una moto muy difícil de encontrar los settings. Y eso que teníamos entrenamientos privados, muchos, ¿vale? Entonces, Antonio, con los japoneses, yo siempre le decía, porque, vamos a ver, yo cuando ves una persona que tiene capacidad en todos los aspectos, en este caso un piloto o un ingeniero, o en el caso de la vida normal, cualquier persona, un escritor, por ejemplo, que lo ves a alguien que canta y canta muy bien, yo por lo menos siempre tengo tendencia a intentar ayudar, ¿no? A intentar ayudar para que esa persona no se quedara a medio camino de sus capacidades. Y el caso de Antonio es un caso clarísimo, clarísimo. Y yo le decía, porque yo sabía que tenía mis capacidades limitadas, lógicamente. La economía, pues de un bien, una economía tal, pero no como para grandes maravillas. Y para continuar, imposible. Y por lo tanto, yo le decía, Antonio, hablemos con Honda, ¿vale? Vete a trabajar a Honda, coño, el departamento de competición. Él nunca quiso porque me dijo, por dos razones. En primer lugar, me dijo, ellos no querrán, porque trabajan de una forma muy poco individualista, trabajan mucho en equipo, ¿vale? Por tanto, no querrán aceptar a alguien que de alguna forma va por libre, aportando cosas que pasan en las fábricas. Hay ingenieros que van por libre y luego se estudian sus evoluciones a ver si funcionan.
pero a él no le apetecía trabajar en un equipo y nunca quiso intentarlo. Estaba muy bien mientras podía hacer sus trabajos y que nadie se metiera con ellos, ¿eh? ¿Entiendes? Muy Manolo, espera que me pongo aquí en pantalla. Vale, Manolo, has dicho una cosa que quede bien claro lo que ha dicho Manolo. O sea, decía el titular, ¿no? Antonio Cobas fue el que introdujo la telemetría en las motos. Básicamente has dicho eso, ¿no, Manolo? Total, La toma de absolutamente. datos, la gestión de Ahí. datos y a partir de ahí interactuar con el piloto y avanzar y mejorar y el setup y todo. Era todo, los datos eran para mejorar, supongo, bueno, como ahora, ¿no? Para mejorar el pilotaje, el rendimiento de la Sí, moto, para sí, todo, sí. ¿no? Conocer la moto, empezar a conocer la moto con una información directa y no con la información del piloto. Es decir, algunos decían que eso era para ver si el piloto engañaba y de hecho muchas veces descubríamos, sí, 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 Vale, vale. descubríamos, ¿vale? Pero Un Sito Pons piloto. es el primer piloto que ha ido con telemetría, entonces, ¿no? Sito Pons. Sí, 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 sin duda, sin duda. Pero claro, hablamos de una telemetría que en principio no era telemetría porque se hacía con un logger, ¿sabes? A donde la moto llegaba se introducía una tarjeta logger y cuando llegaba al box se quitaba y se llevaba al ordenador. O sea que no había nada de datos por telemétricos, sino que era un logger. Pero al principio había un medidor del recorrido de la horquilla delantera, había un medidor de las vueltas a la ¿saben? Había un medidor del recorrido de la suspensión de atrás, había 6 o 7 datos, no era nada de otro mundo. Recorrido del puño de gas, para saber el momento en que se abría, cómo iba y tal y cual. Descubrimos a un piloto, por ejemplo, un gran piloto, ¿vale? No voy a decir el nombre, pero lo descubrimos en Jerez, en la recta de atrás, después de la curva redonda de Sito Pons, que llega a Daisac, que me parece que se llama Pedrosa hoy en día, pues en esa recta nos decía que no corría la moto. Y yo recuerdo en el box al telemétrico, entre comillas, porque tampoco lo eran todavía, decirle, oye, si no cortaras gas a media recta, iría mejor la moto. Pero se quedó Qué blanco, bueno. blanco, se quedó blanco, tío. Bueno, en definitiva fue Sito el primero, sin duda. No había toma de datos en el 86 todavía. ¿Y eso cómo lo aceptó Honda? ¿Honda que estaba flipando cuando hicisteis eso, no? Realmente no eran modificaciones de la moto, porque eran unos cables que iban por allí, una pieza para introducir el logger y luego unos cables que iban a unos sensores y tal, que no modificaban para nada la estructura de la moto. Y por otra parte, Honda tampoco tenía nada con lo cual le pudiéramos hacer competencia. Es decir, cuando no nos dejaban sustituir la Showa delantera, era porque las alternativas que teníamos a Showa era Kayaba, que era de Yamaha, la Ollins y la White Power. Y jamás nos dejó, porque tenían su propia horquilla, que era la peor de todas, era un desastre aquella horquilla. Pero bueno, tuvimos que aguantarla. Y era muy difícil, muy complicado de llegar a conseguir que la moto realmente funcionara con unos settings adecuados. Era una horquilla demoníaca. Aquí en el chat hay gente que está diciendo cosas interesantes. Pedro Fernández dice, me explicaron que la NSR 250 siempre estaba en el box custodiada por los japoneses y Antonio diseñó una suspensión trasera que los mecánicos cambiaban súper rápido justo en el momento que esos, bueno, se me ha cortado el mensaje, se despistaban, supongo, ¿no? Supongo, Eh, supongo que se debe referir a un pivot que a Antonio le gustaba la geometría, bueno, digamos, evolutiva, para decirlo de alguna manera, ¿no? Podía cambiar la geometría, no solo en función de la altura de las horquillas, sino también por una pieza que ellos denominaban pivot, en la cual tenía tres posiciones. Una posición estaba anclada en el basculante, vamos, en el eje del basculante, y luego las otras dos posiciones eran para el amortiguador. Lógicamente, al mover eso, el amortiguador subía o bajaba. Supongo que se refiere a eso. Forcada dijo, MTV Garraf, Forcada dijo la anécdota, explicó una anécdota, que quería unos tubos más gordos para la horquilla, para Puig, y que los japoneses no lo permitían y se fue a un fresador para hacerlos.
Esto se supone que es con la 500 cuando estaba forcada con vosotros, Manolo. ¿Te acuerdas tú de Sí, esta sí. anécdota? ¿Te No, no me acuerdas? acuerdo, no me acuerdo, pero Ramón hacía cosas que no contaba a nadie, ¿me entiendes o no? Sí, era un poco complicado, sí. Entonces, lógicamente, con Honda no se podía hacer nada. Si hacías algo así, se enteraban, te podían quitar la concesión de las motos. Porque las motos eran suyas, no las comprabas. Qué Entonces, bueno, qué bueno. para mí es una novedad, no me había enterado, pero desde luego no lo hubiera permitido. Javier Martín pregunta si patentó Cobas su doble viga o su sistema de chasis. No, No. no. En todo caso, no era él quien tenía que patentarla, la tenía que patentar yo, como pues yo era el dueño de la empresa, era el administrador y el financiador y tal, y por lo tanto era algo que me hubiera correspondido a mí. Pero digamos, hacer patentarla a nivel español, por ejemplo, la federación, te pedían multitud de cosas, planos, no sé qué, no teníamos tiempo que perder en aquella época. Aparte, mucha burocracia, te costaba mucho dinero y tal. Entonces no lo hice nunca. JJ sí que lo hizo, ¿vale? Pero era una cosa diferente, JJ. Nosotros hacíamos una moto para competición y para intentar ayudar a Sito a ganar el mundial. Y por lo tanto, ese era nuestro único. Antonio se dio cuenta en el año 84, ¿vale? De que yo no iba a continuar por este camino porque yo no tenía capacidad para hacerlo. No tenía capacidad, la única solución que teníamos era ir a buscar una moto ganadora en aquel momento, que era la NSR. Yo no digo que la Cobas no hubiera sido ganadora, pero para llevarla a ese nivel, claro, nosotros con la Cobas hicimos algunas carreras de mundial, Sito ganó en el Jarama, lo hizo muy bien en Matra, todo esto muy bien, pero hacer un campeonato, cuidado, la cosa era los recambios de motorrota que eran carísimos, cuando la moto caía, por ejemplo, tú no podías pedir a un proveedor pues la pletina de tal sitio o la palanca de tal otro, porque todo era artesanía, se tenía que hacer todo. Se Hostia. tenía que hacer a mano, lo hacían allí, con taladros de limas y tal y cual, se equivocaban de milimicras y había que cambiar cada pieza que costaba un pastón, ¿vale? Entonces, decirte, no podíamos tener muchos recambios porque lo que hacían esto, el soldador que teníamos de aluminio, es decir, cuando la moto se caía, por ejemplo, se doblaba el chasis, pues ahí tenía que trabajar, cortar, de hacer y pegar otra vez y soldar una persona que teníamos, se llamaba Tony. Y era una de las 3 o 4 personas que había en España que soldaban aluminio en aquella época. La soldadura, si la pueden ver, es un poco chapucera, ¿vale? Tienes como un gusano ahí que se va retorciendo, tal. No es la soldadura que ves. Y esa, aún que está muy fina, esa es de los trabajos últimos que hicimos. Y por eso se ve que está bastante bien. Pero claro, no tiene nada que ver con las soldaduras de Tesla, por ejemplo, para decir alguna tontería, ¿vale? Y eso era a mano. Claro, llevaba su tiempo. Claro, llevábamos una moto de esa, tenías que tener 4 o 5 para hacer un mundial. No teníamos capacidad para ello. Qué lástima.